buenas tardes, bienvenida licenciada arquitecta María Isabel Cifuentes Soberanis. Vamos a sostener un pequeño conversatorio, el cual llega primero a los doctorandos. También pensamos que debería de llegar a los estudiantes del pregrado para que posteriormente tengan material de trabajo y nos puedan hacer preguntas. El tema que a usted le toca es los sistemas de prisión y cómo han evolucionado desde su inicio hasta la fecha. Sin embargo, más bien me gustaría que usted nos hiciera el favor de exponer brevemente su tema para poder partir de ahí. Así que, si fuera tan amable. Muchas gracias. Pues bueno, según la literatura, ¿verdad? Las primeras consideradas como recintos de prisión preventiva fueron en Grecia y en Roma y se usaban para el pago de deudas. Esto quería decir que las personas que debían dinero podían ser privadas de libertad en algún momento hasta que pudieran pagar sus deudas. Y el modelo, digamos, persistió por muchos años y se fue transformando, ¿verdad? Incluso la historia va contando que Sócrates decía que había necesidad de tener 3 tipos de cárceles. Una que había que poner en la plaza para que les diera vergüenza, ¿verdad? Otra que debía ser afuera de la ciudad, pero era de índole preventiva nada más, que mientras la persona tuviera una deuda estuviera recluido ahí, y si no podía pagar, pues podía hacerlo a través del trabajo. Y luego habían unas que eran totalmente fuera de la ciudad, que eran para delitos, lo que nosotros conocemos hoy como delitos contra la vida, ¿verdad? Y así paulatinamente va creciendo. Ya en la Edad Media pues aparecen otro tipo de cárceles o de centros de privación de libertad, y empiezan a aparecer los tribunales de la Inquisición, ¿verdad? Que empiezan a llevarse a las personas bajo el criterio de su religión, y va creciendo, digamos, esa dinámica de llevarse a las personas y privarlas de libertad por un tiempo determinado. Crece con el tiempo, ¿verdad? Y es Jorge III quien es el primero durante el siglo XVII más o menos que dice que hay que tener una prisión, pero sin el maltrato a los privados de libertad, ¿verdad? Entonces, lejos de meterlos en una cueva y darles de comer 2 veces al día o en un calabozo muy frío y húmedo, propicia que se hagan determinados lugares. Entonces empiezan a transformarse los castillos y los conventos, pero eso estaba exclusivamente para personas que tenían dinero, digamos. Entonces los señores feudales se atribuían el derecho de decir que ellos tenían sus propias cárceles y se llevaban a las personas a pagar sus deudas ahí con trabajo, ¿verdad? Después de la Revolución Francesa pues ya hay una necesidad mayor de los derechos de las personas, del respeto a la vida, de no utilizar la ejecución como un método para castigo, sino más bien buscar otras alternativas. Entonces, ya en los últimos años, una de las primeras cárceles que fue diferenciada de hombres y mujeres fue en Londres. Se forma un castillo y se divide en 2 partes, en donde una están las mujeres y luego los hombres. En España hay un registro también del siglo XVI, pero ahí es donde aparecen, digamos, dentro de la historia de los centros preventivos, que las mujeres las recluían en unas cosas que les llamaban galeras, que eran como efectivamente unas galeras, pero que estaban separadas por paredes muy débiles de madera y eran muy húmedas, y eran solo para mujeres que eran prostitutas, vagabundas o que eran como lectoras del tarot y ese tipo de cosas, consideradas como brujas, ¿verdad? Entonces allí las ponían, o a los enfermos mentales, y a los hombres sí los ponían en otro tipo de cárceles, ¿verdad? Entonces
Más o menos como en el siglo XIX, ya después de que aparecen las cárceles en Londres, empieza a haber otro modelo, ¿verdad? En donde las personas pueden hacer determinados trabajos dentro de la cárcel, ¿verdad? Y quizás será en los últimos años, quizás el último siglo, que ha habido en diferentes países los modelos de que las prisiones no sean cerradas, sino son como semicerradas, ¿verdad? Dependiendo de la pena que se les imponga a las personas, pueden salir después de cierto tiempo, utilizan otros mecanismos de control que les permiten a las personas estar en su casa incluso, o vivir y tener un trabajo y cumplir parte de la sentencia con trabajos de voluntariado o comunitarios, o incluso seguir en sus propios trabajos, ¿verdad? Son aspectos telemáticos actualmente, ¿verdad? Así es, así es. Pues, digamos, su narración nos indica desde breve, ¿verdad? Pero una síntesis histórica, siempre el problema ha sido el trabajo, porque las personas pagaban sus deudas con la sociedad, que eran de diversa índole, y entonces trabajaban y podían obtener una compensación que ponía en paz a la persona que había infringido con la ley, con la sociedad. Entonces, actualmente en nuestro país, para hablar de Guatemala, se dice, muchos estudios demuestran que desde las cárceles se gestan los delitos que afectan extramuros. Lo más de moda es la extorsión, pero los estudios dicen que homicidios, que secuestros, que muchos delitos se generan adentro. Y valdría la pena decir que el adagio popular que dice que el ocio es la madre de todos los vicios. Entonces yo le quería preguntar qué opina usted de que en Guatemala el trabajar dentro de la prisión es un derecho y no una obligación. ¿Qué piensa usted de eso? Guatemala es uno de los países de Centroamérica que tiene la tasa más baja de resolución de casos y que la más alta de personas que están privadas de libertad en un proceso que todavía no han llegado a juicio, ¿verdad? Entonces, las personas que generalmente se encuentran en esta situación, que no pueden pagar una fianza, que no pueden pagar un abogado, digamos, deberían poder trabajar para poder seguir hasta que llega su proceso, digamos, pero incluso esto les va a permitir pagarle a un abogado o pagar sus propios procesos jurídicos, ¿verdad? Sus impuestos. Sus impuestos. Sí, porque, digamos, cuesta mucho dinero del erario nacional, digamos, de lo que sea que uno paga, 12 centavos de cada uno, digamos, de cada quetzal, 12 centavos nosotros pagamos de impuestos. Y esos 12 centavos se traducen en salud, en educación, y también en sistema penitenciario, porque una parte del presupuesto nacional va a parar ahí. Justamente uno de los últimos estudios hechos por 100 y por así es, indistintamente, el análisis es que cada detenido, los 20,000, que casi estamos llegando a los 20,000, nos cuestan $12 diarios. Eso significa que ellos trabajando podrían pagar su comida, podrían ayudar a sus familias y además, ¿por qué no pagar impuestos? Sí. Pagar impuestos. Tenemos familias en Guatemala que viven con $1 al día o menos. Sí, claro. Y contrario a poder invertir ese dinero en uno de los objetivos de desarrollo, que es reducir la pobreza, lo que se hace con ese ejercicio de que las personas van a un centro de detención y simplemente no trabajan, los estamos manteniendo, ¿verdad? Correcto. Yo no me resisto, no puedo dejar de preguntarle, siendo usted una mujer, ¿qué piensa sobre el régimen penitenciario respecto a las mujeres? ¿Usted piensa que
que deberían tener un régimen especial diferente al de los hombres, y si es así su respuesta, ¿por qué razón? Creo que sí. Todas los centros de detención o de privados de libertad deberían tener una diferenciación por género. En Chile se hizo un estudio hace unos 5 años, yo lo leí recién, que decía que lo que sucede es que se habla de un trato igualitario, pero es más formal que operativo, digamos, ¿verdad? Correcto. Las condiciones físicas es lo que se procura que sean igualitarias. Pero en el caso de las mujeres, digamos, las mujeres tienen otro proceso, tienen otros problemas de salud diferentes a los de los varones, tienen otras condiciones de madres, por ejemplo. El trato diferenciado, en tanto sean hombres o mujeres, la condición de mujer requiere ciertas cosas. Hay mujeres que están privadas de libertad, que están en una situación de gestación, y eso requiere determinados cuidados, aún más cuando tienen condiciones especiales de salud, que tienen, por ejemplo, sobrepeso, o son menores del peso, o tienen alto riesgo por temas de presión, de azúcar, todas esas cosas que son más diferenciadas. Eso no se resuelve solo con el diseño de un espacio, porque se puede diseñar una cárcel de hombres y una cárcel de mujeres exactamente iguales, con los espacios exactamente iguales, pero las mujeres van a necesitar, si tienen a sus niños con ellas, hasta determinada edad, incluso deberían tener tiempo para estar con ellos, sí, para fortalecer el vínculo de madre e hijo, ¿verdad? Entonces, correcto, creo que sí debería haber... ser diferenciado. Y finalmente, dado su profesión de arquitecta, pues dicen que el régimen penitenciario solo tiene 4 temas, y yo siempre he estado de acuerdo: la ley, la clasificación de los reclusos, la clasificación y selección del personal penitenciario, pero el 4.º tema, y igual de importante, son las edificaciones. Entonces, su pensamiento respecto a los diseños arquitectónicos relacionados con la reinserción social, con la rehabilitación, porque indudablemente aquí tenemos un hacinamiento terrible, digamos, se ha triplicado, 8.000 es la capacidad y han llegado a 24.000, entonces eso hace que en un espacio muy pequeño convivan, y eso, el hacinamiento, hace que hayan problemas. ¿Qué sugeriría usted como arquitecta? Diferenciar a los reclusos, ¿verdad? ¿Quién hizo qué? Entonces, uno de los mayores problemas del hacinamiento es que todos están juntos. Entonces, aquellos que puedan entrar en un proceso que no requiera su estadía dentro de las cárceles sería lo mejor que podría hacerse. Pero viendo otro tipo de modelos, puede que exista también el modelo de cárceles semiabiertas, digamos, ¿verdad? Donde las personas pueden ir a trabajar con estos sistemas que usted mencionaba, ¿verdad? Que son de teledetección. Yo tuve ocasión hace años de conocer a una persona que en Estados Unidos fue detenida porque conducía por 3.ª vez en estado de ebriedad, y el juez le mandó a una prisión semiabierta. Entonces él usaba un brazalete, ¿verdad? Y él podía moverse del lugar donde tenía que regresar a dormir al predio de carros donde trabajaba, y era vendedor de carros. Y a cierta hora él debía volver, y en una ocasión se le olvidó, digo yo, o algo pasó que se pasó de ese tiempo, del horario en el que él debía volver. Y pues cuando él sintió, ya estaba una radiopatrulla esperándolo, y entonces, como por una vez, digamos, recibió una sanción. Sumado a lo que tenía que trabajar, le pusieron, creo que 200 horas de trabajo comunitario, y entonces igual tenía que regresar
a la misma hora. En el momento en el que él hiciera su trabajo comunitario, eso no, digamos, tenía que ser entre las horas que tenía permiso para estar afuera. Ajá. Entonces, lo que hacía era que esto descongestiona, digamos, muchas prisiones, ¿verdad? Porque realmente las personas no están, primero, están ocupando su tiempo. Segundo, como usted bien decía, contribuyen porque tienen que pagar sus impuestos, ¿verdad? De lo que ellos reciben. Y están siendo preparados para el trabajo. Porque creo que una de las mayores debilidades es que no se prepara a las personas para trabajar. Entonces, como conocen mejor la vida dentro de la cárcel, es más fácil regresar que tratar de hacer cosas afuera. Y una de las cuestiones que me ha llamado mucho la atención de las últimas semanas, que hemos estado leyendo un poco sobre el tema, es la estigmatización. Sí. ¿Verdad? Las personas que ya han sido privadas de libertad tienen un récord que tienen pues registrado ahí y les impide que les den trabajo. Y les impiden que les den trabajo y digamos no hay como una institución que permita o que le dé seguimiento y el monitoreo y que acompañe no solo en el tema de buscar trabajo a una persona, porque no se trata solo de buscar trabajo, es que eso requiere como el apoyo psicológico también. Sí, la poslibertad, digamos, que cuando salgan tengan un acompañamiento. Pues mire, le queremos agradecerle mucho su entrevista y sus conceptos, y le pido que como que nos dé un mensaje final respecto al tema de los regímenes de privación de libertad, para que sus compañeros del doctorado y los alumnos de las maestrías y de la licenciatura pueden escucharla como un mensaje final. Bueno, en principio, tener en cuenta que pues, las personas que son privadas de libertad deben ser diferenciadas. Separadas unas de otras, sí, porque no todas las personas en principio han cometido el mismo delito. Luego no vienen del mismo origen, no todos fueron formados de la misma forma. Valga la redundancia, y que con privar de libertad a una persona no se resuelven las cosas. Había un filósofo, que ahora no recuerdo su nombre, que decía que eso no hacía que las personas fueran mejores, que mantenerlos encerrados, esa no era la solución, sino más bien era como un mecanismo para que las personas, al contrario, se resistieran, y habiendo otros mecanismos de aplicación de justicia, pues ¿por qué no usarlos en el momento adecuado, verdad? No todas las personas van a reaccionar de la misma manera, no todos van a hacer lo mismo, pero en la medida en la que se sepa que existen otros mecanismos y que la privación de libertad debería ser la última y el último recurso para resolver estas diferencias, creo que eso es lo fundamental, ¿verdad? Entender que existen muchos otros procesos y no acudir como primera respuesta privar de libertad a las personas. Muy amable. Es decir, para finalizar, que siempre dejamos alguna frase, no ser carceleros, así no es como se resuelven los asuntos. Muchas gracias, arquitecta. Gracias, doctor. Muchas gracias. Un saludo para todos.